Bueno, el cordial saludo para todas las personas que están aquí en nuestro Biblioparque Marqués de San Jorge, particularmente en el auditorio de este mismo, que ha sido el punto de encuentro para muchas actividades relacionadas con nuestra Feria del Libro 2024, versión número 5, que estamos viviendo también en este sábado. Muy importante contarles a todos ustedes que vamos a tener particularmente dos actividades, no antes de desearles a todos ustedes un feliz fin de semana, el agradecimiento por estar con nosotros, a las personas que se conectan a esta hora por las redes sociales de la Administración Municipal de Funza, particularmente el Centro Cultural Bacatá, y también a todos aquellos que han decidido moverse hacia nuestro auditorio del Biblioparque Marqués de San Jorge para vivir dos eventos particulares. Convite literario, ya este será la apertura del plato fuerte de la noche, que será nuestro Café Relata Funza para contar en esta quinta versión de la Feria Internacional del Libro de Funza, que la vivimos pues este sábado 18 de agosto del 2024 y que será la apertura para hablar con nuestro autor invitado, Hilmer Mesa, que se pegó un viaje muy importante para estar con nosotros, acompañarnos y darnos una pequeña reseña de lo que ha podido ser su carrera como autor. Quiero enviarles también un mensaje de bienvenida de la Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, que cuenta con 17 talleres de creación literaria, lectura crítica y oralidad, dirigidos a personas desde los 0 hasta los 100 años. Para iniciar con este convite literario, recibamos a la coordinadora de la Escuela de Literatura, Aura García Fontella. Hola, muy buenas noches para todas y todos. Buenas noches, Hilmer. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación para la quinta Feria del Libro del municipio de Funza. Hoy estamos ya en nuestro quinto convite literario. Estamos abriendo estas jornadas con la lectura de un fragmento de este libro que se llama El convite de los animales, de la introducción de Adrián Freja de la Hoz. Animales sinceros se reúnen en este convite a contar lo que nunca habían contado, a cantar lo que nunca habían cantado, a dialogar como nunca lo habían hecho, a expresar lo que llevan dentro. El convite es un diálogo en verso, un canto narrativo, un poema contado, un viaje por más de un centenar de vidas distintas, llenas de dichas y pesares, con formas diversas de ver y pensar el mundo. Más de un centenar de animales que proyectan en sus voces lo bueno, lo malo de lo que somos, pero no solo eso, es la voz de la carranga, la voz del campo, la sabiduría de todo un pueblo. Es la alegría y la tristeza de lo que vivimos a diario. Es la conciencia ecológica de un país. Con esas palabras damos esta introducción al gran convite literario a cargo de la línea de escritura creativa, el maestro Daniel Ángel, que lidera estos talleres de introducción a la escritura creativa, Funza para contar y literatura universal. Buenas noches, Daniel, nuestro convitero de la noche. Muy buenas noches, querida Aura, compañeros, compañeras, quienes están acá presentes en el auditorio y a todos y todas quienes nos están viendo a través de las redes sociales. Bueno, es un placer estar de nuevo esta noche aquí compartiendo con ustedes un espacio más de esta quinta versión de la Feria del Libro de Funza. Ha sido una feria del libro muy bella, especialmente porque se han hecho muchos vínculos a partir de la literatura y dentro de muchas esferas, ¿no? Es decir, nos hemos encontrado con editores, con creadores, con poetas, con novelistas, con estudiantes, con personas que están empezando sus carreras como escritores. Y bueno, ha sido maravilloso en realidad dar la bienvenida a mi gran amigo y uno de los escritores de mayor relevancia, muchas gracias querido Anderson, de mayor relevancia e importancia a nivel nacional e internacional,
como lo es el escritor antioqueño Gilmer Mesa, con quien estaremos dialogando dentro de un momento, y el maestro también Anderson Alarcón, que pues yo creo que lo antecede su trabajo como formador también dentro de la escuela y su trabajo también como escritor, especialmente como cuentista. Para empezar entonces, bueno, vamos a escuchar a dos voces eminentes, dos voces funzanas. En realidad, cuando llegué pues a ser parte de esta hermosa familia que es el Centro Cultural Bacatá y de la Escuela de Literatura, yo venía con muchas expectativas que en realidad fueron sobrepasadas cuando empecé a escuchar los textos que se estaban produciendo en los talleres que yo dirijo. Y hoy quiero invitar a dos grandes exponentes. ¿Por qué fueron elegidos los dos? Por sus voces, que me parecen voces distintas. Me gustaría pues que Gilmer escuchara a estos dos autores. Entonces invito primero a don Wilson a que se acerque acá al estrado a ver qué es lo que tiene que declarar. Recuerde que todo lo que diga puede ser a mi favor. Muy bien. Bueno, gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Quiero leer un texto de título La loca del bosque. Lo escogí porque es uno de los más corticos que he logrado hacer. Dice: vive con los brazos cruzados envuelta a medias en un poncho de lana de color desconocido y observa sin sonreír a todas las personas que cruzan por el parque. Pero cuando lo hace deja ver dos dientes que se asoman como colmillos y el vacío que dejaron los otros. A veces se lava la cara y las manos solo para sentir la frescura del agua. La miran con miedo de manera que ella no lo note, pero lo nota. Le llaman la loca del bosque porque duerme entre los árboles del Parque Nacional, aunque no saben por qué está loca. Es más, no saben si en verdad está loca. Cuando intenta hablar no se le entiende lo que trata de decir, pues un problema en las cuerdas vocales en un intento de ahorcamiento durante una violación le generó un daño en la voz que, aunque reparable, ella no tiene el dinero para acceder a ese beneficio. A veces guarda tanto silencio y quietud con la mirada fija en un solo lado, que no es extraño que quien la ve piense que tal vez murió y quedó convertida en una especie de estatua, en un monumento a la pobreza, la mudez, el abandono y la impotencia de actuar ante la desgraciada realidad humana. Se pierde en las ideas que su cerebro no logra comprender, como por qué un perro o un gato reciben atención médica en un hospital mientras el periódico de ayer decía que apareció un bebé humano en una bolsa negra en el botadero de basura. El tipo que lustra los zapatos en la carrera séptima frente al Parque Nacional a diario lee los periódicos en voz alta para que ella escuche y aunque no le hable, tenga una opinión más parecida a la realidad del mundo. Ella prefiere que la conjuntivitis y la miopía no le permitan ver a todos los que la llaman la loca del bosque, porque así no podrá reconocerlos cuando llegue el anhelado día que quiera y los pueda matar. Cuando alguien se le acerca para ofrecerle monedas o alimentos, prefiere mirar para otro lado, porque de esa manera no se espantan, aunque de todas formas se alejan de afán. La semana pasada vinieron los paramédicos del servicio de salud, como siempre, a revisarla. Sigue con las mismas enfermedades: una úlcera gástrica, las cuerdas dañadas, caries, astigmatismo y conjuntivitis, osteoporosis, deshidratación crónica y otras cuantas. Pero la que más le hace daño y no le permite acceder a un hospital es la pobreza. Esa de la que sufren todos los que no tienen trabajo y miles de los que sí. Nunca se la han llevado a otro lado, quizás porque no tiene dinero o porque no ha intentado suicidarse o todavía no ha matado a nadie, pero piensa que a lo mejor no falta mucho tiempo para que eso pase. Entonces podrá ir a otro lado donde no incomode ni a nadie, donde no incomode ni nadie la incomode, como los muertos. Los domingos, cuando hay mucha gente en el parque, extraña mucho los días en que por culpa de la pandemia las calles permanecían vacías, eran silenciosas y libres gracias a la soledad, como los pasadizos del cementerio donde, dicen,
Comenzó su viacrucis una noche en que, así como contó ella, uno de los muertos, borracho y enmarihuanado, la violó y casi la asesina. El silencio de la ciudad era tan maravilloso y el aire más suave, sin olores ni humo. Además, alguien dijo que pronto los animales volverían a recuperar el territorio perdido y los ríos transparentes regresarían a sus caudales. Todo esto porque la humanidad en muy poco tiempo terminaría de existir, pero no fue así, y la decepción y la rabia volvieron a ocupar su mente. Hace unos días, una multitud llenó otra vez el parque como si fuera domingo. Parecía una celebración especial, aunque los periódicos decían que Ucrania y Rusia mataron cientos más de sus ciudadanos, que un misil de Corea atravesó los cielos de Japón, un ejército de Afganistán atacó a su pueblo, Israel y la Franja de Gaza se turnan para eliminarse, en Arabia matan mujeres porque no se tapan la boca, en el Congo también asesinan al pueblo porque no tienen diamantes o porque sí los tienen, en Etiopía nunca ha habido alimento para la gente y aún así a ella la llaman la loca del bosque. Y mientras tanto, todo ese gentío lloriqueaba de emoción al ver la coronación de un nuevo rey de Inglaterra y sufrían a más no poder porque Diana, la muerta, no recibía su corona. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Wilson, uno de los autores de verdad con más fondo que hay en el municipio. Digamos que es un compromiso y es algo que he hablado con Aura y con Jorge, de mirar la forma de crear el fondo de autores funzanos. Yo creo que ya es justo y necesario que empiece a aparecer este fondo dentro de nuestro municipio. Querido Fabián, nos acompaña ahorita Fabián Huasca, también un autor con una voz bien particular, una mirada del mundo también bien particular, y que además, como estábamos hablando hace un momento con Hilmer, ha creado una voz narrativa propia y muy potente. Bienvenido, querido Fabián. Gracias, buenas noches a todos. El cuento que traje hoy se llama El cajón de los niños muertos. No sé si en todas las casas existió ese cajón mágico en el que se encontraban todos los objetos necesarios para las labores cotidianas del hogar, pero puedo asegurarles que en mi casa de crianza aún existe ese cajón que, aunque empotrado en un chifonier de vieja data, parecía más una extensión del bolso de mamá. Ella le llamaba el cajón de los chécheres, y por estar ubicado en la parte superior de ese armario de madera maciza que cuidó con tanto celo hasta el último respiro, debíamos acceder a él encaramándonos a veces como ratas trepadoras o apoyándonos en los cajones de más abajo que abríamos formando una escalera. A medida que íbamos creciendo, la escalera se hacía más pequeña, pero la curiosidad más grande. Y claro, cuando éramos niños enfocábamos nuestra atención en otros asuntos como el Tetris, las canicas y los rompecabezas. ¿Qué diablos nos iba a interesar una gaveta atiborrada de puntillas, tijeras, tornillos, cables, cepillos, peinillas, agujas con hilos, un alicate, un hombre solo, lápices, betún y bueno, una cajita metálica que antes de convertirse en el botiquín de mamá conservaba sus galletas favoritas? No crean que el cajón de los chécheres era un caos, no. Era como una muñeca rusa, pues todo allí estaba almacenado en cajitas que contenían otras cajitas y en las que se albergaban los elementos ya mencionados. La metálica había pasado desapercibida durante la niñez. Si bien ella siempre la administraba advirtiéndonos sobre su cuidado, pues además de medicamentos, mertiolate y curas, contenía sus elementos de aseo íntimo. Únicamente accedíamos a esta bajo su supervisión o cuando desde el baño nos pedía que le lleváramos una galleta, refiriéndose a una toalla higiénica. Durante la adolescencia hubo 2 episodios que me hicieron pensar en el contenido de ese botiquín improvisado y se me convirtió en una obsesión casi detectivesca. El primero sucedió en una fiesta familiar. Era normal que las mujeres se reunieran en la sala para cotorrear y los niños permaneciéramos en el patio trasero jugando. Me escondí en el chifonier y pude ver cómo mi madre sacaba una hoja doblada en varias partes. Sin importar que me descubrieran los demás niños, la perseguí y escuché su lectura. No es cuchillo, pero hace sangrar. Tiene cabeza, pero no piensa. No es dinero, pero le gusta a las mujeres. No es murciélago, pero vive colgado. No es acordeón, pero se estira y se encoge.
No es gallina, pero tiene huevos. No es vaca, pero da leche. No es soldado, pero ataca por delante y por detrás. Poco comprendí en aquel entonces, pero quería ese papelito para llevarlo a la escuela y hacer reír a mis compañeros, tal y como lo hicieron ellas aquella noche. La segunda fue durante una larga estadía de la tía Eugenia en nuestra casa. Era mi tía favorita y no me despegaba de ella ni un instante, así que pude observar a mi madre sacando una pastilla enorme de la cajita y acto seguido la tía bebiéndola con un poco de agua. Al día siguiente una ambulancia se llevó a la tía Eugenia. Yacía en el baño ensangrentada por doquier y adolorida. Mi madre angustiada le enseñó el medicamento a uno de los enfermeros, quien desconcertado aseguró que habían matado al bebé. Corrí rápidamente al baño y me enfrenté a la vorágine de sangre en la que se convirtió. Vomité por la carne envuelta en una toalla y el hedor que poco a poco reconocí. Corrí también hacia el chifonier y en un acto soez agarré los medicamentos dispuesto a ingerirlos. No obstante, una bofetada me hizo entrar en razón. Rompí en llanto. Desde entonces y durante varios años el cajón de los chécheres quedó clausurado. Madre le puso candado a la caja metálica y también al cajón. Juro que intenté una y otra vez conseguir las llaves, pero la muy astuta las ocultó tan bien que desistí ante el cansancio que suscitaba la búsqueda. Me hice adulto elucubrando teorías que de cuando en cuando le preguntaba y ella me zampaba un pellizco y me musitaba en el oído que no fuera necio, que me ocupara de mis asuntos. Hay quienes se llevan los secretos a sus tumbas y hay secretos que solo con la muerte son develados. Tras la muerte de la tía Eugenia sucedió también la de mi mamá. Unas horas después de su entierro y con el dolor a flor de piel destrocé los candados que resguardaban el misterio. Hallé algunas cartas sin enviar dirigidas a la congregación de meretrices de Santiago de Chile. En una de ellas mi madre hablaba de mí. Decía que ya había cumplido 4 años y que no me pondría más vestiditos ni moñitas, que aunque siempre soñó con una hija, vestirme de mujer solo la hacía sentir culpable y ese sentimiento también le estaba devorando las entrañas. Encontré además un par de pastillas, pruebas de embarazo, ecografías y un trozo de papel envejecido en el que mi madre registró durante años las fechas de sus abortos, seguidos de nombres en diminutivo como Lucianita, Sophie y Toñito. Al de la tía Eugenia le llamó Amy, al de la prima Lu le puso Sam. Alcancé a leer Mía, Noah, Zoe, Ali, Gio, Leo, Ian, entre otros. Muchas gracias, querido Fabián. Bueno, esta es una pequeña muestra, es muy importante porque de una u otra forma la literatura, el ejercicio de la escritura literaria es lo que nos ha conectado no solo con nuestra tradición literaria propiamente, sino también con nuestra cultura, con lo que somos, con nuestra cosmovisión. Entonces tener, a un escritor de la talla de Hilmer acá, que está impulsando a una serie de escritores, a una serie de escritoras el día de hoy, y escuchar a las voces emergentes o voces que ya están formadas y que están buscando abrirse camino en el medio editorial, pues digamos que es la forma de cerrar el ciclo o el proceso de formación en la escritura creativa. Bueno, a lo que vinimos pues. Bueno, agradecerles a todas las personas que han llegado aquí al auditorio de nuestro Biblioparque Marqués de San Jorge a unirse a esta celebración que tenemos en el municipio de Funza con relación a la 5ª versión de la Feria Internacional del Libro de Funza 2024. Y hay que contarles, ya hace un par de momentos, les decía más o menos de qué consta esta Escuela de Literatura del Centro Cultural Bacatá, que tiene 17 talleres de creación literaria, lectura crítica y oralidad, dirigidos a personas desde los 0 hasta los 100 años, generando un importante impacto sobre nuestra comunidad y que actualmente se refleja en los más de 370 procesos de formación intercalados entre lo virtual y lo presencial. Gracias al crecimiento de la escuela, se están formando personas del municipio, de otros territorios e incluso de otros países. En el marco de esta 5ª Feria Internacional del Libro de Funza, la Escuela de Literatura ha creado este espacio del convite literario, un lugar para que todos los escritores
amigos, formadores, conocidos y población en general puedan distinguir e interactuar con el trabajo creativo y artístico que todos los días se construyen en nuestros procesos de formación. Son nuestras muestras un convite que de por sí es pensar en la palabra colectiva, compartir con el otro la experiencia alrededor de la escritura, un jorololo que se arma cuando los amigos transitan. Así que el agradecimiento para quienes participaron en este convite literario. Un aplauso para ellos, por favor. Bueno, y como les comentaba, este convite es el preámbulo del plato fuerte de la noche, que es nuestro Café Relata, Funza para Contar. Y en esta ocasión tenemos como invitado al autor Hilmer Mesa, para que él venga a departir un poco sobre aquellas visiones que permean su proceso creativo. Hilmer Mesa nació en Medellín en 1978. Es un escritor colombiano galardonado con el Premio Cámara de Comercio de Medellín en el año 2015, cuya obra literaria se ha destacado por abordar temas relacionados con la realidad social y la violencia en Colombia. Es reconocido por su narrativa que aborda la violencia en los barrios populares de Medellín, con un enfoque especial en la comuna Aranjuez, su lugar de origen y residencia. Así que con estas palabras, el turno es para el maestro Daniel Ángel para el inicio y la introducción de nuestro Café Relata Funza para Contar. Querido compañero, muchísimas gracias. Bueno, antes de empezar, un aplauso para Hilmer, por favor. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por lo que has escrito. Muchas gracias a Anderson también por acompañarnos. Yo creo que va a ser un diálogo muy lindo. Por favor, si tienen preguntas, si quieren decir algo, chiflarlo a él, háganlo. Si es a mí no, absténganse, pero a él sí. Pero vamos a hacer que sea un diálogo también, ¿listo? En redes, no sé, los compañeros de cabina, si hay posibilidad, o con Aura, o Ata, o Eri, si hay comentarios, preguntas también, sin ningún problema, que levanten la mano y vamos entonces construyendo un diálogo acá entre todos. Hilmer Mesa es un autor colombiano, paisa, de Medellín, un autor que en su haber tiene 3 libros que se han convertido en 3 libros que han construido, por decirlo de una forma, yo creo que de una manera muy sencilla, en una suerte de arquetipo de una nueva autoficción. Son libros que son La Cuadra, que ahí lo tiene Anderson, Travesías y Aranjuez. Son 3 libros que están narrados por un narrador en primera persona, que tienen una relación muy estrecha con el territorio, con algunos procesos de identidad de estos territorios que son muy particulares, pero que a la vez pueden ser también cualquier territorio, pero que tienen un condimento muy particular y muy especial. Y es la pregunta que yo te quiero hacer, pues luego de que saludes a tu público y demás, y es la intromisión de la familia en estas 3 novelas. Es decir, la familia ha sido un tema muy recurrente dentro de la literatura y de muchas literaturas. Es decir, si nosotros vemos, por ejemplo, la Odisea, Ulises está loco por regresar a Ítaca por ver a la esposa y al hijo. O sea, por eso es que está loco este man y le pasa todo lo que le pasa. Y podemos encontrar dentro de la literatura y la historia de la literatura universal a la familia como epicentro, pues, de la lucha y de la búsqueda y de esas búsquedas incansables de los personajes dentro de las obras literarias. Pero en este caso yo quisiera preguntarle a Hilmer, ¿por qué la familia, querido Hilmer? Bien, buenas noches, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Siempre es un placer enorme hablar con Daniel y ahora con Anderson, por supuesto, y bueno, chévere que ustedes estén aquí. Vea,
La vaina creo que tiene que ver en gran medida con lo que estás diciendo. La historia de la literatura universal en realidad es como el, el tema central siempre ha sido la familia, pues la Biblia, ¿no? Desde la creación del mundo, la primera familia, la familia original y tal, y en las mitologías, en distintas mitologías, la egipcia, la griega, todas también de la familia. Y creo que es porque en realidad, aunque ya hoy está virándose a concebir unas formas gregarias distintas a la familia, pues realmente no solo la literatura, la historia de la humanidad, la primera forma gregaria que tiene el Homo sapiens es la familia. Y crear la familia, se calcula, eso no está muy claro todavía, pero estuvo dado también por el lenguaje, o mediado por el lenguaje. Ahí ya deja de ser. Entonces creo que nacen casi que a la par, y además, independiente pues ya de esta idea de que la familia es el gran tema, en la conjunción familiar es que se esconden realmente los grandes temas. Yo y cada vez estoy más convencido de que siempre que nosotros hablamos del mundo y de tal, es más que nada hablar de una entelequia, porque ahorita y escuchando los escritos de los compañeros, uno de ellos hablaba de lo que pasa en Gaza, en Ucrania y tal, y nosotros como información tenemos ese registro, pero eso no nos conmueve realmente. Es decir, nos conmueve desde la humanidad, obviamente, que expresamos de que qué vaina que se esté matando la gente con la gente. Eso nos conmueve, pero lo que sí nos conmueve realmente es lo que pasa en la familia. Lo que pasa en la familia primaria, la de sangre, después en esas suertes de familias extendidas que tenemos, que van desde los amigos, después pasando por un barrio, una región, etcétera. Y es porque ahí no solo se mueven los afectos, sino que también se esconden un montón de secretos. Y esos secretos casi siempre tienen que ver con los temas universales, que realmente lo que a mí más me interesa explorar en las obras, que es ahondar en la pregunta por la condición humana. Entonces creo que no hay mejor escenario literario que una familia. Ahora volvamos a ejemplos puntuales, pues 100 años de soledad es la gran novela de una familia, pero también Pedro Páramo es una gran novela de la familia, y así podríamos registrar muchos, porque digamos que tiene todas las imbricaciones propias para poder hacer indagaciones más profundas sobre la condición humana. Me voy a quitar esto que ya me dio calor. Yo estoy acá como feliz de varias cosas. Uno, de volver a estos espacios que ya había dejado desde hace un tiempo. Y dos, de tener al lado al autor que más admiro en este preciso instante. Entonces, pues medio un sueño esto. Y me gustaría decirle, Hilmer, que lo estamos leyendo en el colegio en el que trabajo, y que una de las preguntas que son más inocentes, aparentemente tontas, pero que pueden ser muy significativas en la obra de Hilmer, es: ¿qué es Aranjuez? ¿Qué es Aranjuez para Hilmer? Pues creo que ahora hablé un poco de eso también en el taller. Yo creo que es el territorio sentimental, más que nada. Es donde están compiladas como mis primeras impresiones del mundo, y es también el sitio, por la cercanía afectiva que tengo con él, donde he podido plantearme las preguntas fundamentales del ser humano, donde aprendí la información necesaria para lo que soy hoy en día, porque a mí Aranjuez me ha dado las máximas alegrías y las más profundas tristezas también, y creo que eso es que vuelvo otra vez como a la idea que estaba explorando ahorita. Yo cada vez creo más en las cosas pequeñas, ¿cierto? En que lo que pasa es que a veces nos dejamos llevar por unos discursos muy rimbombantes de cosas muy grandes, pero en realidad la vida de uno se circunscribe a cosas muy pequeñas. Las grandes revoluciones también creo que se hacen en pequeño. Entonces, de alguna manera, Aranjuez
funge como un territorio donde es un microcosmos que expresa un macrocosmos que me interesa más, pero que quería indagar era sobre todo ahí, porque ahí tengo yo puestos todos mis más grandes afectos. Entonces, pues aparte de que literariamente es el territorio sentimental, que es el que he tratado de ir explorando, ya en la cotidianidad es el sitio donde mejor me siento en el mundo, es el sitio donde conseguí las cosas que mantengo hasta ahora, como la lealtad, como el jugarme la vida por cosas en las que creo. Es el sitio además donde viven las cosas que más me interesan, que son mi familia, mis amigos y mis historias, y tengo un vínculo casi que extraño con ese territorio, sanguíneo casi, ¿cierto? De que yo no me siento bien. Yo ahora estoy en Funza, estoy muy contento, estoy muy sollado estando hablando aquí con ustedes, pero yo me siento igual de extraño estando en Funza que estando en Manrique. ¿Sí me entienden? Que es el barrio vecino de Aranjuez. No es lógico incluso. Yo como que respiro nomás bien y tranquilo, sin ahogo cuando estoy en Aranjuez. De resto me siento siempre como un turista. Y he intentado darle una explicación a eso, y creo que es porque a cualquier parte donde yo vaya siempre tengo que hacer algo para estar en ese sitio. Por ejemplo, yo estoy en Funza hoy porque me trajeron a una feria del libro, y a Manrique voy porque tengo que comprar X o Y cosa, pero en cambio en Naranjo no tengo que hacer nada, basta con que sea yo y esté allá para estar, ¿cierto? No tengo como que ganarme el estar en ese sitio. Entonces, pues Aranjuez, yo lo he dicho ya metafóricamente, es como la sangre en mis venas. Bueno, en la cuadra, para quienes no han leído la obra de Hilmer, ¿puedo contar el final o no? Pues a mí nunca me ha chocado que me hagan spoiler, y menos pues No, que ese mentiras. libro no termina donde termina tampoco. No, tampoco. Digamos que una de las grandes virtudes de la obra de Hilmer es ese juego que él tiene con la temporalidad de los acontecimientos, ¿sí? Las elipsis, que justamente lo que hacen es crear una tensión narrativa. Bueno, va postergando lo que uno sabe que es inevitable, y que a veces uno dice, yo no quiero llegar allá, porque uno ya sabe qué va a pasar, porque siempre hay unas anticipaciones, y bueno, al final termina ocurriendo lo que debe ocurrir, que es la vida. Pero La cuadra es una obra sobre la pérdida de un ser amado. Las travesías es una obra sobre muchas pérdidas, especialmente siento que es una pérdida de la tierra, una pérdida del arraigo, pero también de intentar arraigarse a algo, y algo que ha costado como sangre, dolor, lágrimas. Y Aranjuez también es un libro sobre las pérdidas, sobre una pérdida que es una pérdida que es demasiado dolorosa, como es la pérdida del padre. La cuadra, la pérdida del hermano. Aranjuez, la pérdida del padre. Son libros que van directo pues a la emocionalidad del lector, y pues cuando uno ya establece una relación con Hilmer, pues uno va entendiendo muchas cosas de lo que quiere decir el libro. Pero entender algunas cosas lo que hace es como abrir ese boquete pues de las preguntas. Y mi pregunta es la siguiente, Hilmer: la escritura, tu escritura, estas novelas, las que has escrito fallidas, lo que estás escribiendo ahora, todo lo que tienes guardado, ¿ha servido de algo para superar esas pérdidas, para entender esas pérdidas, para apaciguar esas pérdidas? ¿Para qué sirve escribir literatura de acontecimientos pues que de una u otra forma uno los va cargando toda la vida? Daniel, qué bacano, y además con razón sos tan buen escritor, porque sos muy, pues manejas muy bien el tino para preguntar las cosas, porque eso mismo en una feria del libro alguien me preguntó si yo iba a esperar que muriera toda mi familia para ir para seguir escribiendo novelas, ¿a quién más iba a esperar que muriera para escribir la próxima novela? Entonces, bueno, que de alguna manera sí, pero vea, te lo contesto en dos vías. Primero, yo no
no creo que la escritura, y al menos la mía, sirva como de catarsis, salvo si hablamos de catarsis en términos aristotélicos. Y acuérdense que Aristóteles en la Poética siempre hablaba de que la catarsis que producía la tragedia era porque uno se identificaba desde el pesar, porque le daba a pesar lo que estaba pasando, o sea, la conmiseración, o desde el temor, y era que le diera miedo que eso le pasara a uno. Si es así, creo que sí hay una catarsis, pero después ese término lo toma la psicología y es como uno sanarse a través de un ejercicio creativo, y eso en mi caso sí no ocurre. Ocurre y ojalá nunca ocurre, porque pues, si me curo de las cosas que me molestan, pues ya no tengo nada que escribir, ¿cierto? Si la vida no mataran hermanos ni los papás se murieran locos, pues uno se dedica a vivir con ellos, no a escribir sobre ellos. Entonces, no hay como esa cura o esa vaina. Y tampoco existe eso de uno superar la pérdida. Yo creo que, y los que hayan pasado por eso saben que eso nunca se supera, jamás. Pues, o sea, yo tengo 46 años y a mi hermano lo mataron hace 32. Y yo no hay un solo día que no piense en él, y que no piense en él estando vivo. Y que es muy teso, porque me acordaba y viendo a este man con una camiseta de Z, el rap es muy teso. Me acuerdo una vez en una entrevista que le hacían a Tupac, que le decían algo así, o a Nas, ya no me acuerdo cuál de los dos, y le decían algo así como si ellos hubieran preferido tener una vida buena, sin esas afugias que tuvieron, y no haber escrito nada. Y el man dice, pues obvio, weón, o sea, es decir, ¿quién va a querer vivir mal? ¿Cierto? Entonces, por supuesto que yo cambiaría los 3 libros y toda mi vida, de hecho, porque estos manes estuvieran vivos, porque uno eso nunca lo supera y eso es un faltante que siempre le queda. Pero ya que esas cosas pasaron y que son ineludibles y que uno no las decidió y tal, una buena manera de tramitar esa inquietud, esa molestia y esa rabia que produce esas pérdidas es crear de alguna manera algo bello, es crear belleza a través del arte. No belleza aiestésicamente, sino belleza, que eso se transforme en algo distinto, que después alguien encuentre ahí también un asidero para sus propias penas. A mí, sí, los libros se venden, está moviéndose la cosa y está chévere, pero a mí, por ejemplo, de las cosas que más me han impresionado, si una señora en Cartagena una vez me esperó, después de una charla así como estas, y cuando no había escrito sino la cuadra, y me dijo que hacía 3 meses le habían matado el hijo, y que ese libro le llegó no sé por qué vía, y se había sentido más acompañada con ese libro. Y yo dije, marica, el poder del arte es muy poderoso, valga la tautología, ¿cierto? Para eso es decir, yo también me sentí mejor en mi vida por haber conocido a Rubén Blades, y por haber estado con Rulfo, y por haber leído a Dostoyevsky, que si no lo hubiera hecho. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer, y eso es a lo que me refiero con belleza, la belleza de la humanidad compartida a través de una obra de arte. Gilmer, ahorita que su merced nota mi camiseta, bueno, mi buzo, y a partir de lo que viene diciendo, me acordé de un par de versos de los alcolíricos que dicen: hicimos trampa para perder y así ganamos. ¿Qué rol tienen los derrotados en su literatura, Gilmer? ¿Qué rol tienen esos derrotados que de alguna manera también han ganado? Pues es que, de hecho, esa frase a mí es tal vez la favorita que tienen AZ, aunque ellos tienen muchas. Y yo siempre supe que esa frase la iba a usar de epígrafe para Aranjuez. Lo que pasa es que después ellos escriben Aranjuez y entonces pues obviamente iba a ser el epígrafe casi que por definición. Pero también dejé la frase, yo tengo los 2 epígrafes. Yo creo que en mi obra son fundamentales porque yo siempre, y aquí lo digo y que quede como un juramento, siempre me voy a hacer del lado del que pierde. Porque además es que los ganadores ganan, valga la obviedad,
¿cierto? Ellos no necesitan que nadie se haga del lado de los perdedores, sí, siempre. Y en el perdedor o en la pérdida siempre hay una belleza también. Y es el que se empecina en hacer las cosas aún sepa que va de antemano que va a perder. O el que nació a la enemiga, ¿cierto? Y sabe que la tiene más difícil, pero aún así se empecina. Y en esa pérdida hay algo poético, hay algo hermoso y potente. Hay un filósofo que a mí me gusta mucho que se llama Baruch Spinoza. Él tiene un concepto que es tremendo, es el del conatus, es lo que se empecina en ser, ¿cierto? Es la vida que se empecina en ser aún tenga todo en contra. Y yo siempre he creído que la derrota es mucho más nutricia que cualquier ganancia. El que gana, gana y ya, y que lo disfrute. Pero el derrotado que se empecina en seguirse manteniendo me parece hermoso y poético. Y ya sacándolo de mi obra, que está por todas partes, porque realmente yo escribo de los vencidos, yo creo que el arte en realidad está hecha es de eso, de las historias en todas sus formas, que nos ayudan a sentir que cuando perdemos no perdemos del todo, y que no estamos solos en esa pérdida, y que siempre hay algo por qué quedarse, aún se mantenga uno perdiendo. Yo nunca he creído primero ni en el arte feliz, no lo veo y no me gusta y no lo siento que tenga un vínculo conmigo, y mucho menos en el arte triunfal. El arte tiene que acompañarlo a uno, es a lo José Alfredo Jiménez, ¿cierto? Cuando lo dejó la mujer, usted está sin un peso y aún así se para y dice, sigo siendo el rey. ¿Sí? Eso es el arte, de verdad. Sí, es que cuando la mujer no lo deja y está forrado en plata, pues se va para la playa, no se pone a hacer rancheras. Entonces, lo teso es eso, el arte es para cuando uno está en esos momentos en que tiene una duda de si debe seguir o no, y ve que los derrotados, aún derrotados, han hecho arte. Eso es maravilloso. Y el arte está hecho es para eso. Con relación a eso que acabas de decir, querido Hilmer, en tu obra hay una relación intrínseca entre la pérdida, la violencia, las pérdidas violentas, entendiendo pues que toda pérdida en sí es violenta, ¿no? Hay una negación, nosotros inmediatamente no queremos aceptar que eso ha ocurrido, y lo poético. Para quienes no han leído a Hilmer, Hilmer tiene una capacidad de construir unos párrafos extensos, muy hermosos, en los que hay una gran cantidad de recursos poéticos y literarios, de digresiones filosóficas, de reflexiones desde lo cotidiano, preguntándose a sí mismo y preguntándonos a nosotros quiénes somos y de qué modo asumimos nuestra identidad, asumimos nuestra realidad y asumimos eso que inevitablemente nos va a ocurrir, que es el tiempo y es la muerte. ¿Cómo has conciliado tú, digamos, estos tres grandes, no sé cómo llamarlos, estos tres grandes temas o elementos en tu obra, que es la pérdida, la violencia y lo poético, en estas tres grandes novelas, querido Hilmer? Pues sí, o sea, yo creo que el tema en realidad que a mí me conmueve y que me lleva a indagar siempre es la pérdida, justamente eso. Porque también, digamos que yo creo que también porque empecé a escribir muy tarde, cuando ya uno tiene un pensamiento más distinto, y dejé reposar un montón de tiempo la rabia, ¿cierto? Un montón de cosas. Porque si no, creo que no hubieran salido así, y es por eso, o sea, yo estoy seguro que yo hubiera escrito una novela sobre mi hermano y sobre mi padre, así a mi hermano no lo hubiera matado una bala, sino si se hubiera caído en una acera. Porque en realidad lo que a mí me llevó a escribir esa novela es la falta constante que me hacía. Creo que hubiera quedado, por supuesto, otra novela distinta. Y por eso cuando alguien también dijo de La Cuadra que era una novela sobre las sicarescas, yo dije,
pues bueno, melo, pues cada quien lee lo que le dé la gana también, ¿cierto? Pero, pero yo decía, en realidad que sean sicarios o que hayan sido eso es como un telón de fondo. Lo que hay ahí es digamos, un reclamo, es como la pérdida que ocurrió. Y por eso yo no, y nunca he intentado como echarle la culpa a nadie, ni a un personaje, ni a una situación, porque eso sería también quitar lo que los griegos llamaban el sentido trágico de la vida, y es saber que nos vamos a morir, ¿cierto? Ahora, una cosa es, y además eso crearía ya no una novela, sino un pasquín de resentimiento, ¿cierto? En donde yo tengo que buscar es un culpable y tan. No, es más bien elaborar ese sentido trágico de la vida, porque la vida es jodida ya de entrada, o sea, nacer ya es jodido porque usted va a morir, o sea, si esto durara para siempre íbamos melos, venía Funza cada año. Eh, pero esto es cortico y hay que aprovechar que se hace rápidamente, entonces que se corte esa posibilidad infinita de la vida con la negación total de eso que es la muerte, es lo que a mí me molestaba. Entonces, lo que pasa es que una vez se acepta ese sentido trágico de la vida, que es el que estoy intentando explorar en estas y creo que en todas las obras, ya sí eso me permitió abrir un abanico de posibilidades y entender, que eso fue una cosa que me olvidó contestarte ahora que vos me decías, si entender algunas, yo intento. Es que yo creo que el arte no responde casi nunca, pero sí ayuda a ir llevando las preguntas. Y lo que he ido entendiendo es, y preguntándome mucho, es por esa condición violenta que tenemos nosotros, que en realidad el único corolario no es única y exclusivamente la muerte, sino la vida en tensión que llevamos siempre, porque nosotros vivimos tensionados todo el tiempo, porque la violencia de alguna manera también es una forma de comunicación. En mi manera de ver es tal vez la más errada de todas, pero sí es una forma de comunicación. Entonces, ¿por qué hemos escogido siempre comunicarnos de esa manera? ¿Por qué nosotros no aprendimos a comunicarnos con la poesía o a comunicarnos con el canto, sino gritándonos y a las balas y a las patadas? Entonces, es más intentar como indagar en la condición del etos del colombiano, y que ya lo podríamos hacer extensivo incluso al latinoamericano, sobre todo América más, pues por fuera del Caribe, que han sido más festivos, aunque muy festivamente violentos, pero el resto sí hemos sido muy, una violencia muy acendrada. Entonces, creo que más que nada también empezó a interesar muchísimo ver cómo esas violencias asentadas en personas, en grupos más pequeños de personas también tienen una incidencia, y que somos muy dados a evaluar las violencias protagónicas de las grandes guerras y tal, pero muy poco a evaluar las violencias internas y pausadas, las que están adentro. Y ahí volvemos a la pregunta del principio, la violencia familiar, por ejemplo, que no está en el papá que llega borracho a cascarle a los hijos únicamente, sino en la señora que va y con un chisme destruye a un familiar, ¿cierto? Que hace, trama unas cosas, urde unas vainas jodidísimas y aún así cree que va a mela en la vida. Entonces, esa otra, digamos, violencias mínimas y de interiores también me empezaron a interesar mucho. Y la solución que creo que le he dado es, hay una forma de indagar eso que es la sociológica y la etnográfica, que todos conocen por supuesto, y que se hacen en las facultades de estudios culturales y demás, y estudios humanísticos, pero está la otra, que es la que a mí más me interesa en la vida, que es el arte, la poética, que es la que creo que de verdad llega a profundidades donde no se puede llegar de otra manera, porque además no tiene que demostrar nada, basta con que lo muestre, y al mostrarlo usted saca sus propias conclusiones. Entonces yo he entendido más de la culpa, por ejemplo, leyendo a Dostoyevsky que a Freud, ¿cierto? Y he entendido más de la rabia escuchando punk, que ahora hablaba con unos muchachos punkeros, ¿cierto? Que leyendo tratados o tesis de grado sobre eso, porque el arte lo que nos hace es eso, ponernos en situación y hacer que entienda que el otro también tiene esas mismas posibilidades de expresiones, algunas muy acertadas y otras muy desastrosas, como la violencia.
y a partir de ahí empezar a ver un panorama donde yo ya me sitúe más como testigo y no como juez. Gilmer, ahorita que hablas sobre la violencia familiar y sobre pues lo difícil que a veces puede ser habitar una familia, algunos habremos tenido la fortuna de tener una familia cariñosa, otros el infortunio de haber vivido en una familia violenta. Noto en tu obra que de alguna manera a veces un refugio de esas violencias que uno vive en la familia puede ser la amistad. Y pues tengo por acá un fragmentico en el que en el capítulo fútbol de Aranjuez se plantea pues un muchacho muy talentoso, lastimosamente muy pobre, que es cobijado por todos sus amigos y que en algún momento son sus amigos los que le ayudan a que llegue a entrenarse con un equipo profesional. Yo quisiera que nos hablaras un poquito de la relación amigos-fútbol en tu literatura. Pues yo creo, y estoy un convencido, pero ya alguien lo dijo mucho mejor que yo, que Rubén Blades, y él dice, y cada amigo es la familia que escogemos entre extraños. Y es una familia más poderosa justamente por eso, porque uno pudo escogerla, si no fue la que le tocó. Entonces yo creo que ahí se trazan, pues que yo tengo amigos, esto es un paréntesis aquí, pero es muy charro porque a una pelada le dije en estos días que yo tengo amigos de 40 años. Bueno, pues todos no. Y yo no, de 40 años de ser amigos. ¿Sí? Esa es una, o sea, tú no está muy viejo. O sea, ya esa es otra muy distinta. Entonces yo tengo amigos de hace 40 años que somos amigos y que en serio yo ya lo siento igual de cercanos a mi hermano, por ejemplo. Y que nos duelen los mismos dolores y nos alegran las mismas alegrías. Entonces eso es muy importante y yo no sé, también toda la información que uno tiene después la transita por la literatura y ahí es donde crea un escenario literario donde le quepan un montón de cosas que ahora lo hablamos en el taller. Eso sí es más autoficción que poner a un man a que cuente la vida que hace todos los días. Hay una cosa, yo no sé si ustedes saben y aquí que no me olvide, y es la historia de Frankenstein, ¿cierto? Lo de Mary Shelley, que yo en una charla una vez dije que Mary Shelley era autoficción. De hecho, entonces me decían que ¿cómo así? Le dije, pues por supuesto. Mary Shelley era hija de un anarquista muy famoso, muy famoso pues y que tenía una fanaticada grande y la crió con todos los, digamos, con los parámetros de la anarquía. Y la vieja crece, se enamora de un poeta como todo el mundo sabe y se va a vivir con él sin casarse y el papá la desprecia. Y ella le dice, pues, ¿cómo así, marica? Usted me crió en estos principios y cuando yo los llevo a la práctica, ya usted se vuelve el rey de la godarria y me echa y me desprecia. Y en vez de escribir un diario donde ponga, a mi papá me echó porque ¿cierto? Escribió Frankenstein, ¿cierto? El doctor Frankenstein que hace un monstruo y cuando el monstruo cobra vida y va y le reclama, el man se hace el de la Ray-Ban. ¿Sí o qué? Eso es autoficción, ¿cierto? Esa es una cosa tesísima porque otra persona sin el talento, por supuesto, de Mary Shelley hubiera escrito eso, ¿cierto? Una novela donde mi papá me crió así y después me echó. No, hizo Frankenstein, marica, que es una obra maravillosa que si no la han leído, salgan ya mismo y la leen. Entonces, a eso voy. Yo no quería, es decir, yo he construido todo esto siguiendo muchas informaciones que tengo que también después la vi y es que yo soy de una familia en realidad y por eso creo que tengo también tantos problemas. Ahora usted decía una cosa y es que claro, a uno los papás lo tiran por A o por B. Si son muy buenos se lo tiraron y si son muy malos también. Entonces mis papás que fueron unos maravillosos padres pero por situaciones mi mamá terminó siendo hija única y mi papá peleó casi con toda su familia. Después mi familia fue mi papá, mi mamá, mi abuela y mis dos hermanos, ya sin primos, sin nada.
Entonces, mientras la gente en los diciembres, por ejemplo, se iba y se juntaba con toda catajarria de primos, yo saliera a la calle con los amigos. Entonces eso me creó unos vínculos también muy locos con los amigos que todavía mantenemos y que después, cuando he construido estos escenarios literarios, los he tratado de elaborar a través de eso. Bien, es una primera parte. La pregunta, la otra es lo del fútbol. Yo de hecho soy poco futbolero porque jugué poco, pero después ya sí fui basquetbolista toda la vida. Pero vi muchas dinámicas del fútbol y que a mí me tocó vivir las fuerzas del básquetbol, en donde yo siempre creo que estos deportes son de alguna manera un simulacro de la vida misma y en donde se plantean muchas cosas que si usted las aprende ahí le van a quedar para siempre, la lealtad, un montón de vainas. Entonces vi a pelados muy dedicados a este deporte que o no tenían el talento, entonces eso les crea unas frustraciones muy tesas, o teniendo el talento no tenían la actitud, que era un poco lo que yo quería ahí, porque también se volvió un tópico, y más en un barrio popular, que una manera de salir adelante era esa del fútbol. Y yo siempre he tenido problema con eso de salir adelante. De hecho, una cosa que me encantó fue que Luis Miguel Rivas, otro enorme escritor colombiano, que me hizo la contratapa, puso que la forma mía de salir adelante fue salir atrás. ¿Cierto? Eso sí me gustó mucho. Y es porque aquí siempre hemos vinculado eso como del salir adelante como con el éxito económico única y exclusivamente. Por eso permitimos ciertas cosas que permitimos a ciertos grupos que ya todos sabemos, porque tenían plata, que es lo que pasa hoy en día con la gentrificación, que veneramos al que venga porque tiene plata, no más. Y digamos que si usted no quería pertenecer a esos grupos, la única manera de salir adelante y de conseguir plata era a través del fútbol. Y este pelado que era exageradamente talentoso, en realidad lo único que quería era aceptarse, ¿no? Y ahí es donde creo que una lectura de ese capítulo puede ser esa, es decir, lo importante no era nunca la plata, ni el salir adelante, ni la fama, sino ser feliz, ¿cierto? Que eso nos lo deberían enseñar más veces de las que nos enseñan que tenemos que conseguir plata todo el tiempo. Y es que deberíamos tratar de hacer el menos daño posible siendo felices. Entonces, bueno, el fútbol sirvió como de excusa para ese tema. ¿Se acuerdan que ahora les dije que una cosa es el argumento y otra el tema? Bueno, ese era el tema. ¿Sí, okay? Este es el argumento. Bueno, hay muchas referencias en estos 3 libros que sí, uno los puede ver en un barrio de Bogotá, en un barrio de Medellín, en un barrio de Neiva, a los pelados jugando fútbol, al grupo de amigos parados en la esquina de la cuadra, ¿sí o no, don Wilson? Usted era como callejero ahí en la esquina, ¿no? Me lo imagino de joven a este man, echando carreta y bueno, planeando pues, o quizás proyectando o construyendo ensoñaciones sobre lo que uno sería. Pero pues otra cosa es la realidad. Y no podemos desconocer que la realidad colombiana es una realidad que es palpable, que es demasiado sólida y que a veces se nos cae de frente y encima, y especialmente a nuestra juventud. Por eso hay que celebrar y aplaudir este tipo de instituciones como el Centro Cultural Bacatá, como el Instituto de las Artes de Bogotá, como estos institutos de formación artística que en realidad lo que sí han hecho es como abanicar las posibilidades de la juventud colombiana y decirles, hey, la salida no solo es el fútbol, hermano, o la delincuencia, hay otras formas de ver la realidad, incluso no, ni siquiera para eso que dicen de salir adelante, de alcanzar el éxito, la riqueza, no, de construirse como ser humano. Y todos hemos visto esas escenas en nuestros barrios, en nuestra juventud, en nuestra infancia, nuestros amigos. Acá quien no tuvo el amigo pues que jugaba mucho fútbol y se lesionó la rodilla, ¿no? Acá no, casi soy profesional, pero me lesioné la rodilla. O se fumó la rodilla. O se fumó, o se fumó la rodilla. Todos los tenemos.
Pero mi pregunta, querido Gilmer, ya en el plano propiamente literario es, ¿uno cómo coge eso que uno vive? Pues teniendo en cuenta que no solo hay una gran cantidad de escritores de nuestra escuela de formación, sino muchos lectores, personas interesadas en escribir. Yo siempre he considerado y lo he dicho que este es un oficio tan hermoso porque es el oficio del cangrejo, en el que cada vez uno escribe más despacio y uno echa para atrás, porque siempre uno tiene que corregir más y uno se da cuenta que tiene que aprender más mientras uno va avanzando. Y es uno cómo hace, uno cómo elige, uno cómo maneja, uno cómo manipula, uno cómo construye todas estas escenas que uno toma de su realidad para vincularlas en una obra, y una obra que es tan potente. Hablemos en este caso de Aranjuez o de La Cuadra, donde hay escenas tan al detalle de los grupos de amigos, de la formación de personas, de esas relaciones que se van construyendo en un territorio. Pues no, yo voy a decir aquí una cosa que es como compleja, pero es que ahí es donde está el talento, pues. Sí, es que no es que yo diga, bueno, es que yo tengo mucho talento, no, lo digo, en cualquier forma artística, no basta con, vea, yo les voy a contestar con una cosa que contestó fue Joy Arroyo. Joy Arroyo creó un género que se llama el Joe Son, ¿sí o qué? Y una vez le dijeron al Joe, le dijeron que qué era el Joe Son, y Joe les contestó, a eso tiene salsa, tiene funk, tiene reggae, tiene algo de soca, muchos ritmos africanos, y un 95% que tengo yo y nadie más, y no tengo la más puta idea qué es. ¿Ya? Esa es la mejor definición del talento. Sí, o sea, es como la cocina también. Digamos, usted puede hacer los mismos ingredientes y tal, y a unos quedarle y a otros no. Entonces, yo creo que siempre es poderoso que aprendamos todas las técnicas narrativas, las herramientas, etcétera. Pero quizás lo único es, lo dije ahora y vuelvo a decirlo, es la honestidad, volver eso un producto, crear un escenario literario donde su propia vida quepa sin ser exactamente su propia vida. Si queda de una manera o de la otra, eso no importa, ya después miramos a ver, porque también es otra cosa. Y qué vaina decirlo en una gente que está en un taller literario, pero es que no todo el mundo tiene que escribir. Yo de hecho lo que más quería hacer en la vida era ser músico, pero soy más sordo que una tapia. Sí, o que entonces pues no me dio. Entonces me dio fue por la literatura y bien, pero a otro puede que no sea por la literatura, por otra. Lo importante ahí es la honestidad con que se haga. Y puede que usted pille hizo su escenario literario y no le queda melo. Bueno, seguramente encontrará la manera y encontrará cuál sí, ¿cierto? Porque también exigir que todo el mundo escriba, lo haga bien, con gracia, como decía Lorca, con duende. Yo creo que eso sí no se aprende, o sea, eso sí no tiene un truco. Sí, se tiene o no se tiene. Es un poco eso. Es decir, usted puede entrenar todos los días y ser muy teso jugando fútbol y le da para ser hasta el Chicho Pérez, el Chicho Serna, digamos. Pero un Messi no se consigue entrenando. ¿Sí me entiendes? O sea, hay gente que lo tiene y ya, si él lo entrena, lo va a pulir más y va a ser un Messi, ¿cierto? Porque hay otros que tienen lo de Messi, pues se dedican a fumar vareta como el personaje del libro, ¿cierto? Pero es eso, hay una combinación de las dos cosas. Entonces, ¿cómo hacerlo? Seguir camellando, lo que les decía ahora, camellando, apréndanse todas las técnicas narrativas que puedan, hagan ejercicio, busquen voces, prueben con todas hasta que encuentren una con la que se sientan bien, pero aún así puede que no quede como ustedes quieren que les quede. Eso ya sí es muy aleatorio. Y una cosa que dijimos ahora en el desayuno, que es un poco también ahora con lo que estamos hablando del éxito, uno para qué juega fútbol, si es para volverse millonario, yo creo que hay otras vías, es porque a uno le gusta jugar fútbol. Y uno porque escribe, es porque si no escribe no es capaz de vivir bien, ¿cierto? Ya lo que pase de ahí para adelante es otra vaina. Creo que a los que nos gusta escribir,
nuestra tarea fundamental con la literatura es escribirla. Ya de ahí para allá, vemos a ver. Hilmer, durante la lectura que hemos venido haciendo en el colegio de Aranjuez, ha salido como mucha gente impresionada, no los pelados, más bien las mamás de los pelados o los papás de los pelados. Cuando A mí me vetaron en Medellín en un colegio porque leyeron La Cuadra y me llamaron que si yo podía ir, que porque los papás decían que yo porque no estaba en la cárcel. Hilmer a veces puede decir, o más bien el narrador de Aranjuez puede decir, muerte hijo de puta. Y eso pues lo lee alguien que de pronto lo saca de contexto y dice, uy, ¿cómo así? Hijo de puta, eso no es literario. Entonces como la primera parte de la pregunta es como, ¿cómo podemos incluir esas voces que son como tan cotidianas en nuestros barrios, en nuestras cotidianidades, que la gente considera que no son tan literarias? Y la otra parte va ligada y es como a partir de todas esas cotidianidades uno también va dándose cuenta de la importancia que significa poder construir no en individuos, no individualmente, sino también en combos. Yo siento que el combo Aranjuez es más que Hilmer, es más que Alcolíricos. Hay un montón de gente camellando ahí durísimo detrás, que unida ha logrado, cada una haciendo su parte, pero de alguna manera también unidos, hacer las cosas diferente o hacerlas bien. Entonces, como Hilmer, ¿qué significa eso de trabajar en combo, trabajar en grupo, trabajar a partir de esos cariños cotidianos que también se construyen a partir de lo que a alguna gente no le gusta? Pues, primero, contestando la primera pregunta, yo creo que lo mejor es no le cuenten a los papás que están leyendo. Pero eso, digamos que suena charrito, pero es de verdad. Vea, a mí me ha pasado, yo intenté, cuando esto se puso tan polarizado y tal, y yo fui a todas partes donde me invitaron a hablar, por ejemplo, del plebiscito, tal, y yo estaba convencido de que de que íbamos a ganar y tal, y pasa lo que pasa. Me di cuenta de una vaina, y es que ya hay gente que tiene una información del mundo, como mis papás también, que ya pretender cambiárselas es muy difícil, ¿cierto? Y uno con esa generación no le quedó otra que quererlos. O sea, ya explicarlo va a ser muy complicado, y hacer que no crean lo que creen va a ser muy complicado. Y esa gente que también por lo regular no han leído más de 3 libros de crecimiento personal, creen que obviamente la literatura es hablar, no sé, políticamente bien. Ahora ¿dónde estará? Bueno, con un amigo que Dani me presentó, puso un pedazo de su texto, se lo puso a la inteligencia artificial como para que le diera algún comentario, y le dijo algo así, el texto que él no leyó, yo lo estoy parafraseando mal, es que un personaje decía que las mujeres eran como los pájaros que se bajaban de los árboles a pedradas o algo así, y la inteligencia artificial le dijo que debería reelaborarlo porque eso podría sentir insultado a alguien. Te digo yo, tan teso, o sea, ya ahora tenemos que pedir permiso hasta para que un personaje sea mal hablado. Entonces, yo creo que hace parte también de este discurso de doble moral, que en este país es más jodido que todo. Yo creo que este país tiene el problema, entre los miles que tiene, uno de los más graves es del lenguaje, por esa afinidad con el eufemismo. Entonces, yo creo que es el único país en el mundo que a una cosa atroz, como los falsos positivos, le digan ese tipo de eufemismo, ¿cierto? Una cosa que ni es falsa ni es positiva, y aún así le digan eso a un crimen de Estado. Y somos felices siempre hablando, no diciendo las cosas como son. Entonces, cuando usted quiere en literatura
digamos que hablar también un poco de cómo o reproducir en personajes, que es otra cosa. Bueno, esto volvió también un taller literario otra vez, pero es otra cosa. Usted puede poner a un personaje que sea todo lo que a usted le dé la gana, que tenga un habla muy barrio bajera. Lo que no puede ser barrio bajero es el narrador. El narrador siempre debe mantener cierta, digamos, cierto tono, que eso es lo que hablamos ahora de la voz narrativa, pero los personajes sí. Entonces un personaje bien barrio bajero no puede decir como las traducciones españolas de las películas, ¡oh, diablos! ¿Cierto? No. Si uno le da una patada en el dedo chiquito a la pata de la cama, uno dice, ¡oh, diablos, me lastimé! ¿Cierto? No. Uno dice, ¡puta, casi me mato! A eso me refiero, es eso. Pero yo entiendo que haya gente que crea que eso no es literario y como te digo, de verdad, lo mejor es, bueno, bien. A los estudiantes también, y en libros como estos, creo yo, hay que guiarlos también en esa lectura, pues, y entender y explicar y dar un contexto para que las cosas se entiendan como en su real dimensión. Porque estamos en un país muy pacato, de verdad, en serio, donde la gente, es más, cuídense mucho de la gente bien hablada, porque esconden cosas siniestras casi siempre. Pero cuídense mucho también de la gente de bien, porque esconden cosas siniestras. Bien, y la otra pregunta ya me olvidó. La importancia de construir en combo, no desde Sí. la individualidad. Pues sí, yo creo que todas las construcciones son en combo, de hecho. Eh, Incluso si tenemos como combo la historia. Lo que pasa es que todo el mundo quiere ser como muy original y muy tal, pero no viene o hace parte de una tradición. Pero a veces cuando coinciden en el tiempo personas que se encuentran con unas ideas similares, las construcciones no solo son mucho más factibles, sino más poderosas, porque todo el mundo aporta, pero para eso se tiene que partir y vos ya mismo, eso era lo que te iba a responder realmente, que vos en la enunciación de la pregunta ya la respondías, cómo trabajar desde el afecto, es que no hay otra manera. Un combo se hace es porque se quieren, entonces ahí se evitan un montón de cosas que en las otras formas humanas no se dan, como o se matizan al menos, no es que en un combo no haya envidias, pero están más matizadas que cuando uno trabaja, que en una oficina, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, tiene que ser desde el afecto, que yo sienta que lo que el otro hace también de alguna manera me pertenece. Yo soy muy feliz, por ejemplo, cuando Daniel saca un libro nuevo y yo lo veo y me parece melo, yo qué chimba este man, cómo va dándole eso ya. O cuando Luis se gana los premios que se ha ganado o saca un libro nuevo, yo soy feliz porque Luis también es como de lo más entrañable. Entonces, obviamente, si nosotros nos tocara trabajar juntos, pues creeríamos que ahí hay una posibilidad mayor de que eso fluya, porque nos estimamos, nos admiramos y demás. Pero eso también es otra cosa. Vea, es que a veces también tenemos cosas que son un poco demagógicas, o porque funcionan aleatoriamente, creemos que se pueden reproducir en todas partes, y a veces no. Es decir, el afecto no se puede imponer. No es que yo junte a un combo de 10 man y bueno, produzcan pues, ¿cierto? Y ahí todos se llevan la mala. Entonces, pues no es solo producir en combo, es que a veces hay combos que se dan, que se quieren mucho y además producen, y eso tiene un efecto positivo, por supuesto. Los sentimientos no se imponen. Acuerden lo que pasó cuando intentaron aquí imponer el perdón. Eso no se decreta, eso se da o no se da. Al que llega a eso, muy bien. Lo que deberían haber planteado es que pudiéramos vivir todos así, no nos perdonáramos, sin matarnos, ¿cierto? Yo puedo vivir sin perdonarlo a usted, lo que no puedo es ir a agredirlo. Pero pues ya que me impongan el perdón, como, marica, entonces si yo no perdono, entonces estoy mal. ¿Y cómo va a perdonar al que mató a mi mamá? Es que bueno, en fin, me fui para el carajo, pero esa era la idea. Bueno, preguntas, dudas. Acá tenemos una, ahí tenemos otra. A quienes van a hacer preguntas los voy a invitar acá al estrado, por favor, que es la transmisión. No, acá, por favor.
Están No, transmitiendo. debes hablar por el micrófono. Para que quede grabada la pregunta. Claro, para que quienes nos están escuchando en casa nos escuchen. O bajamos el micrófono. Gracias, querido maestro. Ya. Ya. Gracias, buenas noches. También muy feliz ya le había dicho a Gilmer que estaba muy feliz de tenerlo por aquí cerca. Daniel ahorita hablaba del final de la cuadra, paradójica historia la que paso a contar, comienza la cuadra. Yo realmente tengo 3 preguntas. La primera es, Gilmer ha estado hablando de referentes, Dostoyevsky, mencionó a Rulfo. ¿Cuáles son esos referentes constantes en la literatura de Gilmer? La otra es... Pero espere de una porque no me pasa lo mismo que se me olvida. Vea, hay 3 que aparecen siempre y que de hecho quien los ha leído también los encuentra seguidamente en mi literatura y me gusta mucho que los encuentre. Uno es Rulfo, que yo soy rulfiano así a muerte, y que lo leo constantemente. De hecho siempre me propuse que un año iba a leer Pedro Páramo y otro año iba a leer El Llano en Llamas de aquí hasta que me muera. Este año me toca Pedro Páramo, entonces bien. Ve, no lo he leído, voy a llegar a leerlo. Bueno, el otro es un escritor antioqueño que desgraciadamente ha sido muy desconocido, que se llama Mario Escobar Velázquez, que es un monstruo entre los monstruos. Yo creo que es uno de los 2 o 3 mejores escritores de este país. Y que además escribió mucho, escribió 22 novelas. Lo que pasa es que no me conocen. Él se ganó un premio en el 77 en Cali, el premio Vivencias, y con el premio, la plata del premio montó una editorial para publicarse él mismo, que se llamaba Ediciones Tulé. Entonces hizo tirajes como de 200 ejemplares. Entonces yo me demoré 10 años para conseguir toda su obra. Por suerte y en gran medida porque ya mucha gente se ha ido dando cuenta que es muy teso. Se juntaron 3 editoriales en Medellín, Tragaluz, Eafit y otra que no recuerdo cuál es, y lo están reeditando en gran medida para que lo busquen. Sobre todo una novela del que se llama Cuando pase el ánima sola, eso es una cosa impresionante. Entonces, él es otro referente absoluto y constante. Y, por supuesto, creo que el más importante de todo es Rubén Blades. Bien. La segunda pregunta tiene que ver con eso y pues afuera lo estábamos medio charlando. Uno sabe de la relación con los alcolíricos, pero ¿cuáles son la música o las músicas de las novelas de Gilmer Mesa? Porque en una pasa del barrio, de la cuadra, a esa finca, a la ruralidad, y luego vuelve nuevamente al barrio. Entonces, ¿cuál es la música? De hecho, la cuadra comienza con una frase, pues, con toda una estrofa de Las calles de Rubén Blades, pero ¿cuál es la música o las músicas de los textos de Gilmer Mesa? Esa pregunta es compleja porque una cosa es de qué música hablan las novelas y otra qué música está en uno mientras las escribe. Eso es teso. Y otra distinta es qué musicalidad tienen las novelas. Entonces son como 3 cosas. Yo creo que la cuadra es obviamente usted la abre y es salsa toda la novela. Salsa a full. Pero también en el momento que la escribí estaba escuchando, pues creo que estaba muy metido ya en el rap y entonces también tiene como ese beat constante del rap y el tango también que siempre ha estado ahí en el aire. Las travesías, de hecho es la novela La Estrella más silenciosa porque esa violencia y era una violencia silenciosa en el epígolo, en el epílogo, ya es Pitirus. En el epílogo hablo de ese silencio que yo percibí, que de hecho quedó muy silenciosa la novela, pero también estaba escuchando mucho tango en ese momento y había como reconciliado mucho esos tangos que escuchaba mi papá, que la mayoría no eran tangos, que pasó en Medellín, que los tangueros de ley de Medellín no escuchaban casi nunca tangos, porque era música más bien cantinera que tangos.
¿cierto? Entonces ponían, por ejemplo, entre los tangos al Caballero Gaucho y eso no es tango, o a Pepe Aguirre y eso no es tango. Bueno, entonces ese tipo de música creo que estaba más ahí. Y en la cuadra también quise, mientras la escribía, hacerle un homenaje, por supuesto, a los tangos de mi papá, al rock de la universidad y tal, y al rap al final. Pero mientras escribía Aranjuez estuve muy enganchado, ya así muy metido con el rap. Con AZ, pues por supuesto, y siempre, siempre y hasta la muerte, pero también gracias a que me volví muy amigo de ellos, me han mostrado un mundo del rap que yo desconocía, que yo vine a empezar a escuchar rap pues, hace unos 10 años, y que es un universo gigantesco y magnífico, y donde hay unas cosas brutales. Entonces he venido escuchando mucho rap cada vez más, aunque soy un desconocedor, pero creo que ahí está también todo lo que trae el rap. Entonces es muy difícil contestar porque no es solamente de qué hablan, sino qué está escuchando uno. Bien, y pues para los que no han leído a Hilmer, es que leerlo, uno que se crió en barrio también, es sentirlo cerca, es eso, los libros de él lo siente uno muy cerca. Y en las 3 novelas hay mucha muerte, y muertes muy violentas. Mi pregunta es, ¿cómo le gustaría morir, Hilmer? Que no sea una sentencia. Huepu. Ay. Yo creo que en paz, ¿cierto? Sí, de un tiempo para acá vengo pensando mucho en cuándo me llegue la muerte. Y si me llegara hoy creo que me cogería muy asustado, como sin saber qué hacer con ella. Entonces quisiera que me cogiera, sí, en paz, como que la reciba bien, como que pueda voltear para atrás y sonreírme y decir, bueno, estuvo bueno el viaje, pues valió la pena. Pero quisiera también escoger el sitio, pues morirme en Aranjuez, por supuesto, y al lado de gente que haya sido querida y que yo quiera y me quieran, que creo que es lo que todo el mundo aspira al final, llegar con alguien que le tome la mano porque lo quiso a uno más que nada. Bacano, muchas gracias. Y con las Timberland puestas, por supuesto. Buenas noches, Hilmer, Marcelo. Cuando acabé de leer los libros, los cerré un momento, abrí mi Instagram y le escribí. Ahorita el muchacho que le estaba haciendo la presentación dijo que narraba sobre violencias, y yo le escribí, no, narra sobre el amor. Yo lo veo desde esa forma poética porque en tanta muerte que hubo en Aranjuez, libro, todas hay amor. El chino, el pelado del que cargaba a los muertos, que se me va el nombre ahorita. Si no se hubiera escrito el amor, no se hubiera... Entonces, como dice Hilmer, lo dieron de sicarios, yo lo veo desde el amor. Tengo una preguntita, Hilmer. ¿Seguimos siendo un barrio de diablos y un barrio de pobres diablos? ¿O crecimos y somos mejores todavía? ¿O estamos estancados? Sí, yo creo que nunca vamos a ser un barrio de pobres diablos, ¿cierto? Con lo que eso implica. De hecho es muy teso, hacía días no mataban gente en Aranjuez, al menos visiblemente, y ayer mataron 2, ahí en la calle principal en la 92. Y decía yo, sí, todavía seguimos siendo un barrio de diablos y una ciudad de diablos también. Y pues Colombia también, ya no es solo Aranjuez y Medellín, sino Colombia es un barrio de pobres realmente. Pero yo creo que sí, yo sí, también soy un convencido en la capacidad del ser humano de un mejoramiento. Y yo sí me siento como con más... Siento una generación muy paila por muchas cosas que están pasando las generaciones de ahora, que tendrán que resolver, porque todas hemos tenido que resolver cosas muy pailas, pero las siento como más activas, con muchas más ganas, más curiosas, con más desconfianza, y ese tipo de desconfianza siempre es buena, que desconfíen mucho de esas generaciones anteriores
y tal. Entonces yo todavía tengo, no soy como Groucho Marx, que la esperanza fue lo último que perdió, no. Todavía tengo algo de esperanza y creo que sí. Les toca difícil, como nos ha tocado a todos, sortear la vida es difícil, pero yo veo que ahora la gente está como, y los pelados están como con más ganas. Y en Aranjuez también se nota. Lo que pasa es que Aranjuez ha sufrido también un montón de cambios en sus dinámicas distintos. Hilmer, ahí va la otra pregunta. Nada cambio si me voy, lo combato desde adentro, siempre. Vuélvame a decir la última parte. Nada cambio si me voy, siempre lo combato desde adentro. Es decir, ¿me quedo acá y acá peleo o tengo que salir para que cambien las dinámicas de mi territorio? Yo creo que eso es muy, muy teso, porque eso tampoco se exige, ¿sí me entiende? Usted debe vivir al ritmo que le dicte su corazón. A mí, por ejemplo, conocí mucha gente que se fue del barrio porque tenían miedo, que les daba miedo vivir en el barrio. Y por supuesto que si a usted le da miedo vivir en un sitio, tiene que ir, porque nadie puede vivir con miedo. Otros se fueron porque se sienten mal, no solo en el barrio, sino en este país. Tengo amigos que se fueron porque dicen, de verdad, yo no me soporto las dinámicas de este país, que todo se lo roben, que todo sea un vivo, que, cierto, que nadie respete un semáforo, cierto. Si usted siente que no se aguanta, es que no se force, porque ahí tampoco va a estar aportando, va a estar renegando y puteando. A mí paila es el que se va porque cree que yéndose del barrio, o de su barrio, de su pueblo, de su territorio, va a mejorar, porque a lo sumo va a ir a comprar un barrio que es un poquito menos pobre que el suyo, y a eso lo llamo a mejorar. Eso me parece muy paila. Y usted dejó un montón de cosas atrás que sí lo configuraban, como sus amistades, como sus conocimientos de cuándo puede salir, dónde quiere, etcétera, etcétera. O sea, esa información cotidiana que lo hace ser usted lo que es, los afectos que dejó atrás, porque cree que mudándose a otro barrio un poco menos pobre se vuelve mejor persona. Si es esa su motivación, sí va muy paila, pero le digo, es lo que tenga en su corazón. Y bueno, Gilmer, por último, no es un secreto para nadie que la gentrificación nos está azotando a nivel nacional. ¿Cree que es el camino adecuado a seguir o que en algún momento se va a estancar para que, como está pasando en muchas partes de España, que la gente está saliendo a protestar porque está llegando demasiado turismo? ¿Cree que está bien tanto turismo? ¿Está bien que sigan subiendo o tenemos que pararlo ahí? Es un tema amplio y también invíteme en otro día a Funce y damos una charla sobre eso, porque es muy largo. Porque en realidad tampoco es exactamente una gentrificación, es una turismificación, ¿cierto? Que es distinto. Y eso tiene varias aristas, ¿verdad? La forma siempre se nos confunde con el fondo. El fondo de eso es porque nosotros estamos tan dispuestos a entregar lo nuestro a alguien que venga con plata. Entonces eso mismo que está pasando con los turistas es lo que pasó con los narcos en los 90. ¿Me entiende? Es eso. Pero para uno es más fácil atacar a la señora de la casa que sube el arriendo, ¿cierto? Y no, porque quizás ella lo único que vive es de eso. Entonces si este man le paga el doble, pues ella necesita el doble. Entonces ahí hacen falta unas leyes muy fuertes, de un Estado muy fuerte, que ponga unas leyes que le cobre el doble a un turista si viene a coger eso, para que podamos estar en igualdad de condiciones. Eso sería distinto. Sin embargo, también un país sin el turismo es muy complejo. Entonces hay que hay que mirar toda la panorámica, ¿sí me entienden? Lo que pasa es que ¿a qué es a lo que le estamos llamando turismo? A unos manes que vienen aquí a putear y a tirar tusi porque tienen un poco más de poder adquisitivo. Entonces, bueno, pero le digo, el tema es complejo. ¿Cierto? No es tan simple como que, no, es el turismo como en España, que vayas en turista. Pues, un país sin turismo tiende a quebrarse, ¿cierto? Eso dañaría un montón de industrias muy poderosas. Pero es que es lo que están haciendo aquí. ¿Y por qué tenemos esta disponibilidad de servicio tan tesa?
Si ustedes busquen en la Universidad de Antioquia, que este próximo mes va a salir un artículo que se llama Medellín de Consuelo, que yo escribí sobre el proceso de la gentrificación. Ahí ahondo un poquito más sobre eso, pero el tema es largo y complejo. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, voy a levantar un poquito la voz en la medida de pensar este rol que pueden tener tus personajes femeninos dentro de la novela, porque a veces se pueden llegar a ver un poquito doblegados, pero también hacen parte de este ejercicio de violencia que hace un momento nos estabas contando, de la violencia intrafamiliar, de la forma en la que se representan estos espacios. Hay un capítulo muy interesante en el que vemos que, discúlpame, soy muy mala con los nombres, pero tenemos los dos personajes que la muchacha se ve embarazada y en esta situación ella se ve doblegada por la situación de estar con un hombre que no ama y demás, y también levanta la voz. Me gustaría conocer un poco más cómo funcionan estos personajes femeninos dentro de tus novelas. Pues como funcionan todos los otros personajes, o sea, en realidad ahí se lo contesto así es porque de verdad no les he, no los he tipificado por ser mujeres, sino por lo mismo de siempre, por la condición humana, porque he visto algunos comportamientos jodidos, ¿cierto? Entonces, para eso que estaba contando me servía que fueran mujeres. Entonces, es que vea, cuando uno también en el arte descuida el quehacer del arte, que es en el caso de la literatura contar una buena historia, y empieza a ponerle como unas funciones distintas, ya eso empieza a volverse más un pasquín o una cosa, ¿cierto? O un manifiesto, que arte. Entonces, es muy bacano cuando ocurre una cosa así, cuando uno contó bien una historia y alguien en esa historia vio un ejercicio de resistencia, por ejemplo, o cuando vio la tipificación de un delito, o cuando vio un montón de cosas que uno ni siquiera ha visto. Eso es bacanísimo, pero cuando usted está escribiendo una novela, es para denunciar un delito, yo creo que ella va a paila, ¿cierto? O para denunciar una postura o eso. Yo creo que ahí hay que ser más cuidadosos. Cada una de esas cosas tiene un escenario y el arte no. Sin embargo, yo sí he querido hacer siempre personajes femeninos que son de alguna manera unas variaciones de las mujeres que yo he conocido en mi vida. Mujeres muy poderosas todas. Mi mamá en las travesías, el distinto tipo de mujeres que sale ahí son los distintos tipos de mujer que he visto en mi mamá. La abnegada, la fuerte, la sometida, un montón. Sí, que todo lo aguantan, que sí, es una cosa muy tesa. Entonces quería también pintar esas mujeres y ver qué realmente papel han jugado en el desarrollo de ciertas familias, que es otra manera de decir en el desarrollo de la sociedad. Eso sí, siempre me he preocupado por hacer personajes muy consistentes, pero no como porque cumplan un papel denunciativo o tal. Bueno, yo creo que estamos llegando ya al cierre de esta hermosa charla a propósito de las 3 novelas de Hilmer Mesa. Novelas pues que abarcan una serie de circunstancias sobre lo humano. Digamos que para a modo de una conclusión que yo tengo luego de leer la obra de Hilmer es que es de estas literaturas que no tienen personajes que son heroicos y no tienen personajes que son antagónicos, que es una gran particularidad. Son seres humanos que cometen errores y que incluso en ocasiones son capaces de sacrificarse a sí mismos por el bienestar del otro. Entonces es una literatura, una serie de novelas en que en realidad uno puede verse reflejado. Ahorita alguno de los compañeros que se acercó aquí a hacer una pregunta dijo es una lectura muy cercana a mí, justamente pues porque está compuesta por estas vicisitudes diarias de la vida que además, digamos, están profundizadas a través de una serie de preguntas y de reflexiones que hace Hilmer y que nos hace a nosotros. Creo que no hay una literatura más hermosa que aquella que nos logra confrontar. Sí, los lenguajes poéticos son muy bellos, los juegos discursivos, retóricos,
son maravillosos, pero no podemos permitir que la frigidez también que nos contamina constantemente, que en las redes sociales y demás, llegue también a la literatura y que nosotros pasemos indemnes por el arte, sino que también tenemos que ser sacudidos por estas manifestaciones artísticas que justamente son las que nos han despertado de estos episodios tormentosos a los que nos hemos visto sometidos como seres humanos. Entonces, primero quisiera agradecerles a todos ustedes, a todos que nos están viendo en nuestras redes, y antes de hacer el cierre, muchas gracias, querido Anderson, muy chévere, hermano, que nos estés acompañando. Tus estudiantes te quieren mucho, te recuerdan. Querido Hilmer, hermano, como siempre, eres un sol, hermano, te quiero mucho. Un aplauso para Hilmer Mesa, por favor. ¿Quieras despedirte? No, muchas gracias. Pues también, siempre es una maravilla hablar con los amigos, Daniel por supuesto, pero muy bacano ver a tanta gente aquí interesada en la literatura, estar aquí en Funza. A mí Bogotá y sus alrededores siempre me sorprende, porque encuentro que por ser la capital también es como la posibilidad infinita, entonces donde pasan un montón de cosas, y ver que ustedes estén aquí un puente y tal es muy muy sollado y me gusta mucho. Me gustó mucho venir, conversar con ustedes, y bueno, por aquí a la orden, todo bien. Bueno, estamos llegando ya al final de este importante evento Café Relata Funza para contar, pero a esta hora de la noche quiero que recibamos la intervención de nuestro director del Centro Cultural Bacatá, el maestro Oscar Chunza, que también nos acompaña el día de hoy. Recordemos que este evento se hace en el marco de la Feria Internacional del Libro Funza 2024. Así que recibamos al maestro Oscar con un aplauso. Bueno, aquí lo difícil es decir algo después de todo lo que se ha dicho, porque bueno, el compromiso es grande, pero rescataría una idea que me parece importante de lo que se ha hablado, y es la importancia de ser humanos, reconocer al ser humano, con todo lo que el ser humano puede tener, sus errores, sus aciertos, sus debilidades, sus miedos, porque eso es lo que nos configura, y finalmente eso es lo que le da vida y le da de alguna manera sentido al arte mismo. Cuando de pronto le damos, en algunos casos lo he escuchado mucho, le damos al arte, no sé, como características de salvar a la humanidad solo porque es el arte en sí mismo, creo que no lo logra. Necesita de seres humanos, llenos de imperfecciones y llenos de humanidad, y a veces olvidamos eso. Quisiera rescatar eso, que somos seres humanos, y que es muy importante desde el Centro Cultural, desde nuestra cotidianidad y demás, pensar en que estamos rodeados es de eso, de personas, de seres humanos que sienten, que tienen necesidades, que tienen carencias, pero que también tienen muchas cosas para dar seguramente. Entonces quisiera rescatar esa idea que me pareció muy importante, porque el arte per se no es salvadora de nada. Necesitamos de seres humanos capaces de salvarse a sí mismos y salvar a los demás. Muchas gracias. Bueno, maestro, muchas gracias. Y ya para cerrar este encuentro, a nuestro invitado especial se le tiene un pequeño reconocimiento, un regalo que pues va a ser entregado por el director del Centro Cultural Bacatá, el maestro Oscar Chunza, y por la coordinadora de la Escuela de Literatura, Aura García. Hilmer, de verdad, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Este detallito fue hecho por una de nuestras escritoras. Fanny, por favor, ponte de pie. Ella lo tejió, es una de nuestras narradoras más importantes del municipio, guapuchera de corazón. Fanny, muchas gracias por este detalle tan hermoso, tejedora de palabras. Asimismo, te vamos a entregar las publicaciones que tenemos
hasta el momento la antología de poesía Cartografías del Silencio, los números 1 y 2, y la revista literaria Alondra, porque en FUNSA las publicaciones hacen parte del proceso de empoderamiento social. Tenemos publicados a los niños, a los adultos, a todas las personas que están integradas en nuestra escuela. Entonces, llévate este regalo de FUNSA. Bueno, y de esa manera llegamos al final de esta jornada, tercer día de la Feria Internacional del Libro FUNSA 2024. Con este Café Relata FUNSA para contar, les agradecemos a todos ustedes por haber estado en nuestro Biblioparque Marqués de San Jorge, nuestro auditorio, las personas que se conectaron a través de las redes sociales, el agradecimiento de siempre, y no olvide que soy funsano, soy cultura, y que además mañana tenemos más actividades en esta Feria del Libro. Desde muy temprano, 8 de la mañana, iniciamos a trabajar. Iremos hasta la jornada de la noche en el cierre de una de las actividades más importantes de este mes de agosto, así que prográmese con el CCB, siga nuestras redes sociales y siga participando de este tipo de encuentros. El agradecimiento para Aura García, coordinadora de la Escuela de Literatura del municipio, para Daniel Ángel también el agradecimiento, para el maestro Anderson Alarcón y por supuesto para Hilmer Mesa, que nos estuvo acompañando esta noche. Nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos.